Bueno, Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra y te pedimos que nos ayudes a conocer más de ella, a profundizarla, a tomar conciencia de todo lo que nos querés enseñar a través de tu Espíritu Santo. Por eso nos ponemos en tus manos y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, em, estábamos viendo Segunda de Samuel, capítulo 6, del versículo 12 en adelante, que es cuando finalmente David va a buscar el arca y a traerla a Jerusalén. Ahora, en Segunda Samuel está realmente muy acotado todo el relato de, de estas circunstancias. Entonces, lo que quisiera invitarlos es a ir a Primera de Crónicas, capítulo 15, donde hay un relato bastante más largo de lo mismo, pero que tiene algunas características que son bastante interesantes y por eso espero no ser redundantes, pero la intención sería em, compartir estos detalles. Primera Corintios capítulo 15, perdón, Crónicas. Primera Crónicas capítulo 15. Y José Luis, me dijiste que vos preparabas Segunda Samuel 6, la primera parte para la posibilidad en Cabra Corral, creo, ¿me En habías dicho? Corral de Busto. Corral de Busto. Se trataba de un corral de todos modos. Eh, Fíjate después el capítulo 13, donde Sí, está el mismo relato, pero un poquitito más largo. sí, 13 sí, capítulos 13, 14 y 15. sí. Ya lo subrayé todo. Sí, 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 sí. Es Sí. interesante que en el capítulo 13 de Primera de Crónicas está el primer intento de David, el que falla. El capítulo 14 está las dos victorias de Sí. David sobre los filisteos. Y lo interesante es que eh, en el capítulo 13 dice que él consultó con el pueblo, con los ancianos, con todos, menos con Dios, consultó con todos a ver qué les parecía la idea. De traer el Cuando, arca. cuando fracasó, exacto, de traer el arca, cuando Sí. fracasó, en el capítulo 14, las dos veces que va a pelear contra los filisteos, las dos veces le pregunta a Dios. Y Lo que ahora, nos llamó la atención con José, lo estuvimos viendo, es que está en otro orden que en Segunda Samuel. En Segunda Samuel primero muestra las dos guerras y después los dos intentos. Este está intento, guerra, guerra, intento. exactamente. Y me pareció interesante el relato de Crónicas, porque es una buena intermediación entre el primer y el segundo intento. Es decir, porque en el segundo intento él ya había aprendido lo que había que hacer. En segunda Samuel el cambio es muy brusco. Es como que se volvió, consultó y enseguida ya va a buscar de nuevo el arca. Entonces, por eso es que me pareció que valía la pena marcar cuatro o Ujú. cinco cosas de Primera Crónicas, eh, para encajarlo mejor en esta serie de episodios que relata la Biblia, ¿no? Ujú. Em, entonces, el primer concepto son estos primeros versículos. Eh, Fíjense el capítulo 15, versículo 3, dice, entonces David reunió en Jerusalén a todo Israel para hacer subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Un detalle interesante es compartir que el tabernáculo estaba en la ciudad de Gabaón, que estaba ahí cerquita nomás, Ujú. a muy pocos kilómetros de Jerusalén. Sin embargo, en ningún momento David se propone llevar
el tabernáculo a Jerusalén. Lleva directamente el arca a una tienda que él había preparado. Entonces uno puede preguntarse por qué. Y probablemente tenga que ver con que su deseo era, al haber convertido a Jerusalén en la capital del reino, volver después de 70 años a producir la unión espiritual de todo Israel y Judá con la presencia de Dios a través del arca en la ciudad capital, para la cual él ya tenía pensado construir un templo. Probablemente ya estaba en su mente. Después Dios le dice, Sí, no, no, no lo va a construir tu hijo. sí, Pero probablemente estaba en la mente de David el construirlo, y por eso dejó el tabernáculo allí donde estaba, lo estaban cuidando bien, estaban ofreciendo sacrificios, y en el mientras tanto dijo, vamos a buscar el arca y a ponerlo en esta tienda especial a donde lo vamos a traer. sí. Em, Eso no puede haber sido algo también, ah, o tenía un contenido espiritual o tiene un arrebato del mismo David, porque la lógica y la instrucción me parece que iba más a que el arca hubiera ido a Gabaón al tabernáculo, que era su lugar, sí, ¿no? Evidentemente para mí tiene que ver con que David y quería construir un templo y, y darle majestuosidad a esto, ¿no? Darle una importancia relevante en Jerusalén, sin duda. fíjate que aparece el episodio conectado con esto donde Hiram de Tiro, rey de Tiro, le manda materiales para construir su palacio. Y Ujú, uno se acuerda de Esdras, Nehemías y Haggai como profetas. eh, Dios se queja en Ageo, justamente, diciendo, ustedes viven en casas que tienen las paredes tapizadas y mi templo sigue en ruinas. Eh, es decir, yo creo que si bien es un episodio posterior, David dijo, ¿cómo voy a vivir yo entre todo el lujo que me mandó Hiram para construir mi palacio y que Dios no tenga un lugar donde habitar? Eh, entonces me parece que probablemente por ahí pase un poquitito la cosa, lo cual siempre resalta cómo David trataba de poner en primer lugar a Dios en todas las cosas, que formaba parte de ese corazón, ¿no es cierto? ujú, Y después, ese es el primer punto. Después, fíjate que el versículo 2 dice, el arca de Dios solo puede ser transportada por los levitas porque el Señor los ha elegido para trasladar el arca del Señor y para servirlo constantemente. Eh, Había aprendido la lección, es decir, él se había vuelto muy frustrado, dejó el arca en la casa de Obed y se volvió a Jerusalén y seguramente llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas, le dijo, ¿qué pasó? Y le contaron. Bueno, las instrucciones de Dios era este. Aquí es donde él demuestra que lo aprendió. Si uno lo lee en Crónicas, el capítulo anterior, él fue a consultarlo a Dios, incluso las dos veces, porque la primera vez atacó a los filisteos de frente y los derrotó. Cuando se vuelven a juntar y vienen por segunda vez, él podría haberse basado, bueno, Dios ya me dijo que fuera, que los derrotara, los ataqué de frente, vamos directamente y los atacamos de vuelta. Pero él vuelve a preguntar y Dios le cambia la estrategia. Dice, bueno, ahora no lo vas a atacar de frente, ahora los vas a rodear y vas a esperar mi señal. Pero de alguna manera le debió haber pegado muy fuerte la muerte de Usa, eh, para empezar a consultar a Dios concienzudamente de cómo hacer lo que tenía que hacer. Entonces, en el versículo 2 uno ve que él ya había aprendido esto.
y empezó a reunir, fíjense el versículo 4, dice, ¿por quién? Empezó por los hijos de Aarón y los levitas. Aarón también era levita y los hijos también eran levitas. Pero Aarón era el sacerdote, los Mm. levitas eran los ayudantes del templo. Y fíjate cómo los pone en orden. Primero llama a los sacerdotes, Aarón y sus hijos, y después a los levitas. Y después empieza con los descendientes de Kehat, los de Merari, los de Gersón, eh, Gersón, Merari y estos dos eran hermanos, y vienen los hijos de Elisafam, vienen los de Hebrón, los de Uziel, y después David llama a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, que eran los que estaban cuidando el tabernáculo. Este Sadoc y Abiatar, en el capítulo 16 aparecen como los que estaban cuidando el tabernáculo. Los manda a llamar, y manda a llamar a los levitas Uriel, Asaías, José, Semaías, Ariel y Aminadab. ¿Te acordás? Aminadab era donde se había quedado el arca durante 50 años o 70 años. Y le dijo, ustedes son jefe de familia de los levitas. Y aquí está la palabra clave para mí, que no está en segunda Samuel, porque es demasiado rápido, pero que quiero destacar justamente. Se nos fue Sandra. Estoy, Ah, estoy acá, bueno, bueno, bueno. preparando algo, preparando algo, estoy. Perfecto, perfecto, perfecto. No hay problema. Entonces, dice, santifíquense ustedes y sus hermanos. Es decir, no es solamente el hecho de tuvimos una buena idea, vamos a llevarla a cabo, porque es una buena idea. Ni siquiera tener una buena idea y preguntarle a Dios, ¿te parece que está bien? Y que Dios me diga, sí, está bien. Yo lo que quiero marcar acá es, con eso solo no basta. Primero dice, santifíquense ustedes y sus hermanos para subir el arca del Señor, el Dios de Israel, al lugar que yo le he preparado. Es decir, la necesidad de santificación previa al servicio al Señor. Ujú. Me parece que es un tema bastante central, ¿no? Bueno, charlemos sobre esto, Aldo. Ujú. Traigámoslo al siglo XXI. Dale. Eh, yo estoy escribiendo la santidad como requisito previo al servicio, que es el concepto que vos bajaste, ¿no? Ujú. Em, ¿qué, qué produce la santidad? ¿Cómo se desarrolla la santidad? ¿Qué genera la santidad? ¿Es un hecho? ¿Es una situación? ¿Es un momento? ¿Es una oración previa al servicio? ¿En el servicio? ¿Los días anteriores al servicio? ¿Cómo lo podemos plasmar eso en un consejo práctico? Parezco facilitador de Hagan. Ah, correcto. Em, lo que está haciendo énfasis acá es que no es solo lo que vas a hacer, sino hacerlo de la manera correcta. Entonces, el tema de hombres santificados para hacer la cosa es un punto fundamental. Ahora, ¿en qué consistía la santificación? Teóricamente significaba separarse de toda forma de inmundicia. Por ejemplo, Levítico 16-19 dice, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Es decir, había toda una ceremonia basada en sangre para santificar de las inmundicias
En segunda de Samuel 11:4, segunda Samuel 11:4, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella, está hablando de Betsabé. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aparece de nuevo el tema de purificación. Éxodo 19:15. Moisés le dice al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. El versículo anterior, Éxodo 19:14, dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Es decir, hay una conexión entre lavarse y santificación. Por eso había las tinajas de purificación. Y la purificación se realizaba con agua corriente, no con agua estancada. Las tinajas y las santificaciones era para las mujeres post periodo menstrual. ¿A eso te referís? También, exacto. Ujú. Levítico 21, 1 al 4, dice, Jehová le dijo a los hijos de Aarón que se contaminan por un muerto en sus pueblos. Mas por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, hermano, por la hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Es decir, el contacto con cadáveres también te contaminaba. Fue una de las cosas justamente que uno tiene que considerar cuando piensa en Jesús y Lázaro. Ujú. O en la parábola de el buen samaritano. También se contaminaban, quedaban sin poder ir después. Ujú. Y Levítico 21:13 dice, tomará por esposa un sacerdote, ¿no? Tomará por esposa una mujer virgen, no tomará ni viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Entonces hay una cantidad de reglamentaciones respecto a la purificación, a la santificación. Cuando David les está diciendo santifíquense, significa pasen por las aguas, lávense, límpiense, cámbiense la ropa y pónganse ropa de lino blanco, de lino fino. Y que justamente el propio David se viste de lino fino. Es decir, que David renuncia a sus vestimentas reales Ujú. y se viste como un sacerdote leví más, porque toma una especie de función sacerdotal. Aldo, Aldo, Sí, vos compartiste unos pasajes y yo me voy un poco antes para ver la importancia, ¿no? De la purificación, de la santificación. En el, en Génesis 35:2 dice, entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse en ropas limpias, ¿sí? Para volver al lugar donde el Señor los estaba enviando. El Josué 3:5. Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes, ujú, ¿no? Entonces es algo que se ve que lo tenían incorporado y después, bueno, con el transcurso del tiempo hemos estado viendo, ¿no? Que se fueron dejando de lado y otra vez para estas cosas que el Señor estaba direccionando o te lo ponía adelante
y vos tenías que hacerlo de determinada manera. Fíjate que la primera vez que van a buscar el arca no se menciona nada de todo esto. Es decir, fueron en la carne a buscarlo porque tenían ganas, les gustaba. Y había una algarabía bárbara y había cantos y instrumentos y bailes, había de todo. Pero no se habían purificado tampoco. A mí me llama a pensar que todo tiene que ver con que hace tanto tiempo que lo tenemos a Dios lejos, que nos olvidamos de cómo era que tenía que acercarme. Y la primera vez fueron con el corazón, con buena voluntad, pero como diciendo, bueno, estamos en tiempos nuevos, ya pasó lo viejo. Carro nuevo, pongamos un carro nuevo, tecnología nueva, ¿viste? Y nos apela mucho a nosotros hoy en las iglesias, a abandonar cosas que uno tendría que reflexionar si están bien abandonadas o no. ¿Por qué? Y porque yo creo que la palabra clave acá es esta, santificación. Estos se santificaron, lo cual no quiere decir que nosotros tengamos que hacer lo mismo en la iglesia y santificarnos de la misma manera, pero sí tomar conciencia que nos vamos a acercar a Dios. Entonces nos acercamos con sus normas, no con las normas que a mí me parecen bien, ¿no? Aldo, Sí, adelante. bueno, siempre me llamó la atención en las bodas de Caná que las tinajas que se transforman en vino son de purificación. Digo, no sé ese qué significado tendrá, porque me parece como el vino algo que servía a la fiesta y como que no tiene nada que ver con la purificación. O capaz que simbólicamente significa algo. Simbólicamente, sin duda, significa, porque la purificación significaba limpiar a la persona y hacer algo nuevo. Y Jesús hizo algo nuevo que fue el vino. Ahora, había distintos tipos de purificación. Por ejemplo, para un sacerdote o para un rey, acá les pido que me ayuden a ver si me acuerdo bien, eh, tenían que sumergirse en aguas corrientes. Por eso el arroyo del Gijón, ahí en Jerusalén, era tan importante para purificar a los reyes y a los sacerdotes y se hacía en ese lugar, porque era agua corriente. Y desde ahí, desde el arroyo del Gijón, iba hasta el manantial este, donde Jesús cura Ah, el estanque de Siloé. el estanque de Siloé. Desde Gijón iba el agua al estanque de Siloé a través de el acueducto de Ezequiel. Increíblemente, había 30, 40 centímetros de diferencia entre uno y otro nada más. Una obra de ingeniería de 3 kilómetros hechas increíble. Pero bueno, sacerdotes y reyes tenían que pasar por aguas corrientes y sumergirse para limpiar. Tenían que limpiarse todos. Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, probablemente también por sumersión, pero también como imágenes de purificación estaba el cruce del Mar Rojo, donde a lo sumo se mojaron los pies, el cruce del río Jordán, cuando Israel entra, donde probablemente solamente se mojaron los pies también. Es más, dice que los sacerdotes que sostenían el arca les llegaba el agua y les barría los pies. Es decir, eh, Israel tuvo que cruzar por allí, pero había una ceremonia de purificación que tenían que hacer cuando, por ejemplo, antes de comer, lavarse las manos. Eso se hacía con agua. Y esa agua no podía ser el agua que tomaban.
probablemente las tinajas de purificación que preguntas, Analía, es donde se colocaba el agua para la limpieza ritual, que es ese tipo. Es decir, era lavarse las manos, lavarse la cara. Y si no me equivoco, también era lavar los pies. Es decir, ahí estaba el agua para ese tipo de purificación que era parcial, no era que se daban un baño de inmersión, cosa que prácticamente no ocurría, se daba una vez para el sacerdote o una vez para el rey y nada más, ¿no? No era lo habitual. Creo que en el tabernáculo estaba la fuente y se lavaban, creo que se lavaban los pies también los sacerdotes. Creo que sí, exactamente. Entonces, las tinajas de purificación es muy probable que fueran para esa finalidad, para esa pequeña cantidad de agua que se necesitaba para esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo a mis abuelos, habían nacido en 1880 por ahí, y yo me acuerdo que ellos en el dormitorio tenían un mueblecito y arriba de eso había una palangana con una jarra con agua. Entonces tiraban la jarra con agua en la palangana y con eso se lavaban la mano, se lavaban la cara antes de acostarse. Porque no había los baños de ahora con las duchas y con todo esto. Era una forma mucho más elemental. Entonces me parece que pasaba por allí. Pero todo esto está relacionado, fíjense que está relacionado con el agua, con la santificación, con un acto de Dios donde te santifica, pero yo me tengo que presentar limpio, de alguna manera. Y creo que el bautismo está conectado con esto. A través del bautismo es Dios el que me limpia y que me dice, yo te limpié, ahora estás limpio y estás santificado. A pesar de que el que santifica verdaderamente es el Espíritu Santo, el agua es solamente un símbolo, ¿no? Del Espíritu Santo. No, Disculpa, vos sí. hablando de bautismo, justo estaba leyendo sobre Saulo cuando Ananías va, ora por él, y al toque dice que pasó los 3 días, fue Ananías, oró y fue bautizado ahí mismo. O sea, curso de un discipulado no tuvo. Otro fue Felipe, ¿no? Y Etíope. Etíope. sí, el etíope. Entonces también estuvo hablando Felipe y dice, bueno, ¿qué impide que yo me bautice? Lo bautizó ahí. Y vos que hablas de cosas que las iglesias van poniendo, y esto es por siglos, ¿no? Para mejorar situaciones que para uno cree bueno, para mejorar, pasan meses discipulando para el bautismo. Pero eso bíblicamente no lo encontramos. No es necesario. Justamente sabés que el martes estuvimos hablando de eso con el otro grupo, eh, Ajá. porque estábamos hablando de Primera de Pedro cuando dice que el bautismo nos salva. ¿Y qué significa eso del bautismo nos salva? Suena muy católico, ¿no? Como medio de gracia. Em, y justamente lo que yo les planteé es, fíjense que en la iglesia primitiva no hay cursos de bautismo. Se hacía muy rápido. ¿Por qué? Porque es un símbolo de algo. Y yo les contaba, la mayoría de los que están en ese grupo son bautistas, así que yo los cargo mucho con el tema de bautista, yo presbiteriano y para reírnos un poco. Pero les decía, Vos te reí. no, ellos también, Vos te reí. ellos también. Eh, eh, yo les decía que a los 25 años yo pedí el bautismo y me bautizaron por inmersión en la iglesia bautista. Me bautizó el pastor que nos había casado con Marisa. Eh, pero la realidad es que en aquella época era muy frecuente predicar al final de la predicación, sobre todo a la noche,
se pedía que uno hiciera una decisión de fe y si no la hiciste, ¿estás seguro de lo que hiciste? Bueno, hacela de nuevo. Y uno se consagraba y recontra consagraba 10, 15, 20 veces a lo largo de la vida, hasta que después de muchos años uno dice, bueno, ya está, alguna de esas debió haber sido sincera y funciona. Y el pastor había estado haciendo la invitación, había alguna persona que había levantado mano, se había parado, no me acuerdo, y tanto insistía que yo en un momento levanto la mano, pero él ya había cambiado el discurso. En lugar de ahora decir, ¿quién quiere bautizarse? ¿Quién quiere aceptar al Señor? Empezó con, ¿quién quiere bautizarse? Y justo me agarra a mí con la mano levantada. Yo realmente no estaba pidiendo el bautismo, pero me escrachó adelante de toda la iglesia. Entonces quedé con que tenía que bautizarme. Entonces creo que hizo una o dos reuniones con los que habíamos levantado la mano para bautismo, pero realmente para mí era una cosa que yo seguía sin entender. Y cuando pienso hoy lo que sé sobre bautismo y lo que representa, lo que significa, y me acuerdo de aquello donde yo estaba en mi primero o segundo año de creyente, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo o pidiendo. Yo estaba como el etíope, sin entender nada de toda la cosa, pero fui bautizado igual. Y hay una cosa que aprendí dentro de la teología reformada que a mí me gusta mucho, que es el, el bautismo, así como la Santa Cena, no depende de quién lo hace, ni de cuándo lo hace, ni de con qué elementos lo hace, sino que depende de si Cristo es el centro o no. Porque si somos bautizados es porque Cristo resucitó. Si participamos en la Santa Cena es porque Cristo murió y resucitó. Es decir, en la medida que el centro de lo que se está haciendo, permítame decir esto, del rito religioso que se está llevando a cabo, mientras ese centro esté puesto en Jesús y no en mí, O en el eh, que te bautiza. o en el que me bautiza, y discúlpenme ustedes, la cantidad de agua también, no depende de las cosas materiales, sino que depende de la naturaleza espiritual de lo que se está haciendo, y eso depende de Jesús. Y no siempre se le da esa centralidad a Jesús en la Santa Cena, y mucho menos en la Santa Cena, y tampoco en el bautismo, pero especialmente en la Santa Cena. Hay veces que se hace la Santa Cena mientras estamos cantando. Sí, canciones muy lindas, del pan, del vino, este y lo otro, pero nuestra mente está pensando en la letra que estoy cantando y no en lo simbolizado en el pan o simbolizado en el vino. Con lo cual uno le quita centralidad a Cristo, ¿no? Ujú. Entonces me parece que por ahí pasa la cosa y era lo que estábamos diciendo en función de tu pregunta. Yo le decía, yo no tenía la menor idea. Ahora, ¿eso le quita validez al bautismo? No. Gracias a Dios ahora entiendo mejor, pero sigue siendo válido, ¿no? Sí. Ese ejemplo lo podemos usar para todo, Aldo. O sea, día a día vamos creciendo de gloria en gloria y vamos conociendo mejor la palabra, entendiendo más el bautismo, entendiendo más el conocimiento de Cristo, la plenitud del Espíritu. Cada uno de estos misterios siempre va a ser en crecimiento. O sea, Ah, no, exacto. no, no hay que renegar de eso, me parece. Y Pero sí, fíjate que el etíope dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, es el etíope el que le mete presión a Felipe para decir, ¿y por qué tengo que esperar? No, sí. porque no hiciste el cursito completo, entonces no, todavía no entendés toda la cosa.
Yo creo que Felipe mismo se sorprende de la pregunta. Sí, sí. Y nada, que yo sepa, vamos, bajate, hay agua. Pedro con Cornelio y su familia. Claro. Dice, ¿qué impide que sean bautizados? Le había predicado una vez. Bueno, en todas las predicaciones del libro de los Hechos, arrepiéntanse y bautícense. Exacto. Era parte de un cierre de un Claro, porque compromiso público de. el bautismo es símbolo externo de un hecho interno que es el arrepentimiento. Sí. Lo que me tengo que asegurar es del arrepentimiento. Y ustedes me lo escucharon un montón de veces. ¿Cuántos no arrepentidos hay en nuestras iglesias? Porque nunca los instaron a arrepentirse. Siempre les vendieron un evangelio baratito. Es que muchas veces también cuando hablamos del arrepentimiento, hablamos de arrepentirnos de un hecho que hicimos. Y en realidad ese arrepentimiento es mucho más de una macana que nos mandamos, sino que tiene que ver con quién es Señor de nuestra vida. Ahí está el punto. No en la macana, che, me arrepiento porque contesté mal o dije una mala palabra. O sea, no está ahí. Bueno, eso sí, ¿ve? Eso se va. Creo que hasta el último instante de nuestra vida vamos a ir aprendiendo sobre arrepentimiento, Aldo, porque es un proceso permanente, permanente, Exact- permanente, continuo, que nos Exacto, lleva a crecer, ¿no? exactamente. Aldo, Ahora, sí, perdón, dale, Sandra. hablando de ese, ¿por qué los cambios en los últimos siglos, me imagino, con el tema del bautismo? Yo pienso que en aquel entonces nuestros hermanos, nosotros tenemos, qué sé yo, se puede llegar a 80, 90 años, en aquel entonces 40, ellos, su vida peligraba a diario, entonces no sabía si vos era persecución continua y bueno, hoy podés bautizarte, mañana no sabemos, te equipaban, como hasta hace poco se hacía con los que estaban detrás de las cortinas de hierro, ¿no? Ellos se los equipaban y lo que recibían, nada que ver con nosotros que tenemos acá 1000 versiones de Biblia, ellos Claro. tenían que memorizar y darla. Digamos, somos el día y la noche, los cristianos orientales y los occidentales, que pienso que nosotros al tener más tiempo, una vida más tranquila, bueno, tenemos toda la vida para ser discipulados. Déjame agregar algo, Sandra, importante. Sí, Yo creo que la tarea, lo que voy a decir puede ser una herejía, pero la tarea del Espíritu Santo era mucho más concreta sobre la vida de la persona antes, porque era lo único entre la persona y Cristo, ¿no? Era el Espíritu, no tenían Biblia, no tenían cultura, no sabían leer. Hoy, esto que voy a decir, tener tanto material, yo me imagino el Espíritu Santo diciendo, no leíste, no viste, no oíste, dale, o sea, antes era me imagino otra intensidad. Hoy conocemos mucho porque tenemos disponible material, pero si hacemos tan solo irnos 20 30 años hacia atrás, no sé si se disponía de tanto material. 100 años atrás era un lujo tener una Biblia, eh, eh, entonces también tiene que ver con los tiempos. Hoy podemos analizar profundamente mucho más. Antes eran minorías cultas que eran los que resolvían y los que tenían que conducir de alguna manera. Es que los que algo Antes, que, resolvían para bien o para mal. vos antes lo de que me estás, Gutenberg se hacían copias a mano de la Biblia. Mm. Y eso costaba mucha plata. Por eso los únicos que sabían leer y podían enseñar eran los sacerdotes. pero fíjese lo que dice José Luis, todo el abanico que tenemos nosotras a nuestra mano hoy, ¿eso no nos hace autosuficientes? Nos lleva total, yo puedo acceder a esto, lo otro, en vez de estar buscando al Señor en oración, a ver, Señor, lo Ujú. único que te tengo sos vos, que era lo que ellos, lo único que tenían era el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer algo, bueno, yo tengo mi sueldo, tengo mi ingreso, todo lo demás, antes no le quedaba otra que doblar sus rodillas y decir, Señor, abrir los cielos para poder hacer esto, porque no tengo acceso. Acá, en este tiempo, en Misiones, que mi abuela, tengo familia desde hace más de 100 años, yo tengo 58 y era niña, hablemos 50, más de 50 años, donde
mi familia Asamblea de Dios, y acá hay muchas zonas de chacras, entonces ellas comentaban de las liberaciones que hacían y de los hermanos bien chacareros que no tenían ningún tipo de formación, no te leían, pero ellos agarraban la Biblia y te la leían. Digamos, ellos se regían exclusivamente por el Espíritu Santo, que ahí tiene el tema, ¿no? De agarrar con pinza, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Digamos, sí, guiarte por el Espíritu Santo y todo lo más, y también escudriñar las Escrituras, ¿sí? Exacto, Eso. exacto, exacto. Dis- Pero eso fue Disculpa. un poco lo que creo que está marcando estos pasajes, que la familiaridad con ciertas formas religiosas hace que uno se olvide del fondo, que es lo importante, que es donde está Dios. Una de las diferencias que se marca entre la primera el primer y el segundo intento de traer el arca es que en el primer caso fue una expresión de la fe personal de David. David dijo, yo tengo fe, tengo que traer esto. ¿Les parece bien? Sí, amén. Entonces vamos a traerla. Y fueron en la carne, pero en realidad le dieron el aval a, a, a David. Pero en esta segunda oportunidad, fíjense que hay un capítulo entero con un montón de nombres representando a un montón de familias sacerdotales, levíticas. Es decir, en este caso, esta segunda vez, no es David el que va a buscar el arca, es todo Israel que lo va a buscar, representado por sus sacerdotes, sus levitas, sus ancianos y David. Y por eso es que David se saca la ropa de rey y se viste de lino fino como los demás. Yo soy uno más. Nosotros vamos a buscar el arca. En la primera oportunidad, David fue a buscar el arca. Me parece que es una diferencia muy importante. Es el pueblo que se santifica y todo en conjunto va a buscarlo a Dios y lo trae. Y el otro detalle para marcar es cómo venían con un montón de instrumentos. Y uno lee la forma en que lo traían, la alegría, las arpas, salterio, bla, 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 y uno piensa en uno de estos eh, cultos pentecostales, ¿no? Con música, saltos, gritos, alegría, bla, 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 eh, que no tiene nada de malo, em, porque el propio David saltaba y bailaba con todo su corazón y con toda su alegría. Ahora, esto mismo pasó también en el primer relato. Es decir, el canto, los instrumentos de música, las danzas, todo eso ocurrió en el primer relato donde fallaron y ocurrió en el segundo relato. Entonces el problema no pasa por la adoración, sino que pasa por el corazón con que se hace. El problema es que cuando yo le presto atención a las formas, que son importantes, como está marcando este coso, yo puedo decir, bueno, ven, hay que hacerlo bailando, cantando y saltando. Y no es ese el foco de la cosa. Es decir, lo que se está planteando es, cuando me presento frente a Dios, lo hago con alegría y cada uno lo va a expresar como quiere. Cuando David saltaba y danzaba, su túnica, ¿cómo es que se le dice a los curas? Llevan la sotana, la sotana blanca de lino que llevaba David, seguramente también saltaba y horror, se le veían los tobillos o las pantorrillas o las rodillas, ¿no?
A principios del siglo pasado la mujer tenía que taparse todo eso, como lo va a mostrar. Entonces se le veía eso y cuando la ve Mical, que era la primera esposa de David, que era hija de Saúl, que después se la sacan, tiene otro esposo. Cuando la ve Mical, Mical lo ve a David haciendo esto y digamos que le presenta una queja bastante importante a David y dice, lo menospreció en su corazón, que es lo que dice 2 Samuel 6. Dice, qué honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas, de los siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y entonces David le dice, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Es como que ella le estaba recriminando que él había reemplazado al padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Fíjate que él tiene consciente que fue nombrado príncipe, no rey, cosa que Saúl se había olvidado. Fue delante de Jehová, entonces, por tanto, danzaré delante de Jehová, dice, danzaré delante, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Por qué? Porque él estaba honrando a Dios. Y el versículo final, el 23, dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Se acuerda que él la había requerido, la había pedido de vuelta? Se la sacaron al marido, al segundo marido de ella. Y esto daría la impresión de que David se quedó con Mical como su primera esposa para siempre. No se la devolvió al marido. Yo no sé si ustedes se acuerdan que se la haya devuelto. Yo por lo menos no lo recuerdo. No, Aldo, déjame que lo busque acá. No lo recuerdo, pero en uno de los relatos bíblicos dice Dice, que, creo que que vuelve ella y queda como llorando, desconsolado el marido no. el actual. Eso Algo es así cuando me vuelve dijo. con David. Eso es cuando vuelve con Sí. David. ¿Y Después acá qué queda, pidió? es como su primera esposa, porque de hecho la primera esposa tiene todo un significado fuerte en el pueblo hebreo. Exacto. Pero cuando sucede algo, ahora lo tendría que buscar bien, cuando él viene con el tema del arca y llega con el arca a Jerusalén, que Mical le dice todas estas cosas, dice que David la desprecia. Déjame que busque. ¿Qué Eh, preguntaste, Aldo? Disculpa. mira, Sandra, ahí le digo. Volvió. Si Sí. Mical volvió No, con su segundo marido. Creo que no. no, Ah, no, creo no, que no. no. Pero acá dice en el 16 que David saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca, y David se había acabado de fortalecer. Repartió todo el pueblo, volvió luego David para bendecir su casa. 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe del pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que una vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes han hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahí queda claro que no vuelve, pero un detalle más acá, porque estuve viendo un comentarista que hablaba sobre esto, porque parecería que fuera un castigo de Dios, que nunca más, nunca tuvo hijos. Pero el comentarista decía que probablemente no es que no tuvo hijos, sino que se rompe de alguna manera la relación con David y teniendo tantas mujeres no, y después de semejante situación la dejó aislada y no tuvo hijos porque no tuvo marido, que podía ser otra forma de entender. Por lo cual, claramente no vuelve Mical a ningún lado. Está en el palacio, pero no tuvo hijos. Esa es la interpretación que yo también tengo. Es decir, que Mm, no tuvo hijos sencillamente porque David nunca más se acercó a ella, justamente ujú. por el menosprecio con que lo había tratado.
que de alguna manera es un castigo sobre ella, que Mm, nunca llegó a tener hijos, ¿no? claro, sí, con todo lo que significaba eso. Exacto. Ahora, Ujú, volviendo acá al texto de Primera de Crónicas, para marcar dos o tres cositas más, fíjate el versículo 14, dice, entonces los sacerdotes y levitas se santificaron para ujú. subir el arca del Señor, el Dios de Israel. Los hijos de los levitas trasladaron el arca de Dios, sosteniéndola sobre sus hombros con unas andas, como lo había ordenado Moisés según la palabra del Señor. Es decir, habían estudiado la cosa. David ordenó que los cánticos siguieran, aparecen todos los nombres estos. Fíjense que elaborado fue todo lo que hizo. 25. David, los ancianos de Israel y los jefes de 1000 hombres fueron con gran alegría a subir el arca de la alianza del Señor desde la casa de Obededom. Es decir, ahí está todo Israel. David, el rey, los ancianos, los jefes de 1000, que serían los generales, y los Ujú. sacerdotes y levitas. Estaban todos representados. Eh, y aparece David iba revestido con un manto de lino, lo mismo que los levitas. Es decir, él no se distinguía esta vez de los demás. No es yo traigo el arca. Ahora es nosotros traemos el arca a la ciudad de David. Y Dios no tuvo ningún problema con esto. Eh, y ahí al final de todo aparece lo de Mical. Estaba mirando por una ventana y al ver al rey David saltando y bailando, lo despreció en su corazón. Y la pregunta es si es que David nunca se llegó más a Mical o Mical nunca quiso saber más nada de acercarse a David o dejar que se acercara, ¿no? Pudieron haber sido ambas cosas probablemente. Y en Ujú. el capítulo siguiente, que sería el 16, 16:1 dice, luego introdujeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la carpa que David había hecho levantar para ella, y ofrecieron delante de Dios holocaustos y sacrificios de comunión. Terminó de ofrecerlos y David bendijo al pueblo en nombre del Señor. Interesante, ¿no? No fue el sacerdote, sino fue el propio David que lo hizo. Y entonces viene la comida, que sería algo así como la Santa Cena de festejo. Pan, dátiles y pasas de uva. Y puso al servicio delante del arca del Señor algunos levitas que se la pasaron después a partir de ahí con una adoración regular frente al arca de Dios. Es decir, no es que la puso ahí y se quedó, sino que organizó todo un culto diario alrededor de eso, probablemente esperando para formar su templo. No, me surge una pregunta. En la iglesia católica siempre he visto velas encendidas o una vela eléctrica, por decirlo así, pero que simboliza algo parecido a esto que estaban los levitas las 24 horas conmemorando. ¿Vos conocés un poquito más de esto? Oración es lo mismo que el incienso, tiene el mismo significado. Ujú. La vela produce un humo que asciende a Dios. Como la vela es muy sucia y bla, 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 y es fuego que es peligroso, se puede caer, incendiar, ¿verdad? Entonces terminan con una luz que se prende. Y es Pero una tiene que buena ver esto. forma de conseguir ofrendas, porque vos pones una ofrenda y depende de cuánto pusiste, si la luz se prende 5 minutos o 15 o media hora. Ah, mira, eso no sabía. Pero Pero es toda digamos, la misma secuencia, ¿no? pero el significado de esa vela o del incienso tiene que ver con esta continuidad de los levitas de conmemorar y celebrar permanentemente,
por eso No, siempre están tiene que ver, prendidas. es una especie de, bueno, yo me voy, pero esto queda en lugar mío, Claro. mandar oraciones para arriba. Ah, ok. Bien, bien. Es el incienso también, la función que tiene el incienso, sobre todo en las iglesias más tradicionales, ¿no? Bien. Yo Y me acuerdo quizá, que en Ciudad del Cabo ordenaron al arzobispo de la provincia sur del África, que son las 4 naciones del sur de África. Y el arzobispo Tabo, tipo joven, 50 años, realmente muy joven mentalmente, y tuve la bendición de que me invitaron a la ceremonia de ordenación. eh, Ahí estuve con el arzobispo Desmond Tutu, que es bastante conocido también de Sudáfrica, y estuve con el presidente de Sudáfrica, y charlando incluso. Pero me invitaron, y estaba delante de todo, una cosa anglicana, conservadora, recontra, high church, casi católica, ¿no? La cantidad de incienso que tiraron, no se podía respirar del incienso, de la tos que producía. ¿Por qué? Y es como que todas estas oraciones en favor del nuevo arzobispo y de su ministerio, ¿no? Es un poco la finalidad, todo ropas lujosas y todo esto, muy diferente de lo que se relata acá, simplemente un efod de lino para todos y otra cosa. y Aldo, un poquito para contextualizar lo que decía hace un ratito yo, este proceso de santificación antes del servicio, porque es una buena pregunta. Uno siempre intenta antes de subir a predicar o a subir a cantar o lo que le toque hacer. Yo no sé si todos tenemos conciencia de un proceso de santificación, sino de pedir a Dios que te use, que te bendiga, esa oportunidad de reflexionar o pedir perdón por algo, para sacarte algún peso de encima. ¿Vos hoy cómo lo ves? ¿En algo simbólico, algo en esta centralidad de Jesús? O sea, ya lo hizo Él, porque hasta incluso podés pasar a predicar estando peleado con tu señora, qué sé yo, o con tu jefe o con lo que fuera, ¿no? Yo Podés, creo que es necesario eso. Cuando entré en el pastorado, una de las cosas que aprendí del pastor que estaba en la iglesia antes es que él estaba en su escritorio. El culto empezaba a las 11, él entraba a las 11:00, y empezaba con los que estaban. Y eso acostumbra a la congregación a llegar a tiempo. ¿Viste? El evangélico siempre va esperando que venga alguno más y terminás empezando 1 hora y media más tarde, como me pasó en Río Gallegos una vez. Eh, pero él estaba allí preparando todo, aislado, sin que te venga la congregación a hablar, porque te quiere hablar justo ante el culto. Pastor, mire esta cosita y esto y lo otro. No, no, escúchame, lo que viene ahora es muy importante. Es para hacerlo seriamente, y creo que eh, tiene esta oración que vos decís por parte de que va a presidir la reunión, junto con los que lo van a acompañar en esto, que muchas veces se hace la oración con los de la música, por ejemplo. Pero, en el orden tradicional de la iglesia cristiana desde hace 2000 años, y estoy hablando de los 1000 años de la iglesia ortodoxa, después de la iglesia católica, después de la iglesia reformada protestante histórica, siempre la primera parte del culto toma su sentido. Esto es para Fabiana con el tema de la Santa Cena, toma su sentido de la apertura de la Pascua. La primera cosa que se hace en la mesa de Pascua es levantar la primera copa de vino y proclamar la primera de las promesas de Éxodo 6:6.
yo los sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Es recordar esa promesa de Dios, y lo que inmediatamente se hace es comer las hierbas amargas, mojadas en el jaroshet, que es la mezcla agridulce que se hace con hierbas amargas y con higos, pasas de uva y uva y todas estas cosas. Porque es recordar de dónde me sacó el Señor y expresar mi alegría por lo que Él va a hacer, o por, en nuestro caso, por lo que Él ha hecho para sacarnos de esa situación. Eso de la Pascua, en el orden histórico de la celebración de la misa o del servicio del domingo, pasó a ser la apertura de la misa o del servicio con la oración inicial. Cosa que se ha dejado de lado en muchísimas iglesias. Es empezar el culto y lo primero que se hace es la oración que conteste o que abarque estos conceptos. ¿De dónde vengo? Lo que hiciste por mí, gracias por lo que hiciste. Vamos a hacer esto ahora a continuación. Bendecí todo esto, porque justamente eso es lo que se le pide a Dios en la Pascua. Bendecí todo lo que se va a hacer en la Pascua. Bueno, eso pasó a ser el primer punto de cualquier culto cristiano desde hace 2000 años. Ahora, muchas veces los cultos empiezan ¿con qué? Y empieza la música y empiezan a cantar. Sí, o hacer callar a la gente para que se siente también. Sí, empezás con el a ver, podemos empezar, muchachos. Con lo cual rompiste todo el concepto Mm. de este orden. Vos me podrás decir, bueno, es una tradición, sí, pero tiene 2000 años. Es una de las cosas, Fabiana, que está relacionada Sí, con toda la cosa de la Pascua y su sí, sí. correlato en los servicios específicos de la iglesia de los domingos, ¿no? Sí, sí, eso justamente lo escuchaba y me quedé pensando en el tema de los cursos, cursos preparatorios bueno, de diferentes congregaciones, por supuesto, ¿no? Cada una tiene lo suyo, pero para lo que es bautismo. Entonces pensaba que es como que, de alguna forma, en realidad, en resumen, en mi cabeza pensaba, y corríjame si estoy equivocada, por favor, al intentar todos esos ritos religiosos, por darle un nombre, uno muchas veces sale del enfoque, a mi modo de ver, que en realidad no hay ningún mérito humano, que es una relación total, completa del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y al tener tantos otros ritos, es como que muchas veces eso se pierde y no nos pasa a ser la figura central Jesús y la relación o lo que él, y uno dice, bueno, yo tomo la decisión de bautismo, pero en realidad no hay mérito mío, es del Señor que me elige para hacer Sí, sí. algo así. Y en el Pensaba culto del mientras lo escuchaba. domingo, cuando haces esto y cuando implementás de entrada, poner en la mente de los que vinieron al culto este concepto, vas a ver el silencio que se arma y cómo cambia el espíritu de adoración de todo el culto, que no te Exacto, yo quita la hace, alegría que puede tener, ¿no? Porque uno puede decir, no, no, bueno, no, va a tirar para abajo el ánimo. No, esto le va a dar una sacralidad que es lo que, en definitiva, tiene que ver con esto que estamos viendo, porque la cosa no es como lo que a mí me gusta, es lo que a Dios le gusta. Y Dios se exacto, va a yo hace, dar con mi actitud de respeto hacia Él y de entender en dónde me estoy metiendo. sí, sí se entiende perfectamente. Yo hace un tiempo
por gracia, durante la Santa Cena, sin saber de todo eso que estoy aprendiendo ahora de usted, ¿no? Pero que había tomado la decisión de ya no hacer más alabanza y durante todo lo que dura la ceremonia de Santa Cena, yo me quedo orando y pidiendo perdón. Muchas veces veo la cara de algunas personas que deben decir, y esta, dos, ¿por qué no se levanta con toda la congregación, no obedece lo que están haciendo? O otra, pobre mujer, debe ser muy pecadora que no para de clamar perdón, pero justamente porque en mi ignorancia, porque considero que soy ignorante en lo que es el verdadero significado de Santa Cena, por eso es mi interés de aprenderlo, entendía de que tenía que justamente a entender el sacrificio de cruz es por lo menos reconocer mis pecados, el acto en sí que estoy por participar. Pero bueno, algo así. Igualmente le agradezco mucho porque estoy aprendiendo mucho. Falta mucho, pero bueno, ahí vamos. Bueno, hasta acá llegaría hoy, si les parece, estamos en hora. Me Sí, pareció bueno mirar lo de Corintios, ¿no? De Crónicas. porque le agrega una dimensión que Segunda Samuel no tiene completamente. Ujú. así es. Así es.